Vanessa y Jimena, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, La voy a todo presentar formalmente. Perfecto. Vanessa Escobar, Sí. sos docente Sí. y defensora de la educación sexual integral. Sí. Jimena Castillo, ¿sí? Formás parte de una agrupación que se llama Abogados por la Vida. Exactamente. Sí, Qué lío que se armó y que se sigue armando y que estamos viviendo con el tema de la educación sexual en las escuelas. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me sorprende la profundidad del debate, ¿no? Que en definitiva está bueno que se discuta. Sí, totalmente. También soy defensora de la ESI. ¿Sí? Sí, no estoy en contra, ni estamos en contra de la educación sexual. Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver si entre todos entendemos cuáles son las diferencias, Bien. porque como vos decís me da la sensación de que todos están a favor de la educación sexual en las escuelas, pero con matices, ¿sí? Tal Con vez. algunas diferencias. Sí. Vamos a arrancar por Vanessa. ¿Por qué sí y qué tipo de educación sexual planteas vos o plantean ustedes? Perfecto. Bueno, nosotros nos basamos en la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, que es del año 2006. Recién estos debates se están dando ahora, pero es una ley que ya tiene 12 años en nuestro país, que abrió debates, que vino también al Estado a poder garantizar otros derechos y otros tratados internacionales a los que había adherido. Es importante pensarlo en el sentido que la ESI sobre todo hace foco en la educación, en la educación, en la institución educativa como el ámbito propicio para dar educación sexual integral, teniendo en cuenta acá varias cosas. Primero, el ámbito educativo. Segundo, cuando hablamos de sexualidad, ¿a qué nos referimos? Nosotros, tanto desde el marco legal y todo lo que implica la ESI, tomamos la definición de la Organización Mundial de la Salud y entendemos la sexualidad en un sentido amplio, integral. ¿Qué es un sentido amplio e integral? Bien, no solo desde el aspecto biológico, como muchas veces se ve cuando hablamos de educación sexual, no es lo mismo que hablar de educación sexual integral, porque educación sexual integral abarca los aspectos biológicos, afectivos, psicológicos, éticos, de respeto, de lazos afectivos, de tiene un montón de otras aristas que no solamente lo biológico. ¿Vos sentís que como docente es necesario hablar de esa manera de este tema en el aula? Totalmente. Para nosotros es una herramienta primordial, teniendo en cuenta que la educación no es solamente ir a impartir conocimientos, también estamos creando nuevos sujetos, nuevas feminidades, nuevas masculinidades, nuevos sujetos que se van a insertar al mundo y que muchas veces traen un montón de violencias. ¿Qué es nuevas feminidades y nuevas masculinidades? Formas de ser mujer, nuevas formas de ser varón. ¿En qué sentido? En el sentido de desprendernos un montón de violencias que tenemos naturalizadas en las formas, en los géneros, en los roles, en los estereotipos, desnaturalizar, por ejemplo, la división sexual del trabajo. Si nosotros le preguntamos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, si sus mamás trabajan, por ejemplo, la mayoría de ellos nos dicen que sus mamás no trabajan. Y cuando hacemos preguntas intentando desnaturalizar, ¿y quién limpia en tu casa? ¿Y quién lava la ropa? ¿Y quién hace que vos hoy estés acá? Mi mamá. Entonces, tu mamá no trabaja o tu mamá no recibe una paga por el trabajo que hace. Y ahí empezar a problematizar por qué las mujeres fuimos durante tanto tiempo relegadas al ámbito de lo reproductivo y al ámbito de lo doméstico, en esa división sexual del trabajo, cuando el hombre estaba relegado a la facultad de producir y de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Eso no es algo que pasaría simplemente por una ingenuidad, sino ahí empezamos a ver las violencias. ¿Por qué? Porque de repente cuando esas mamás son violentadas, quieren retirarse de su casa y no tienen un sustento económico para independizarse, porque resulta que toda la labor que hicieron, la hicieron toda la vida por amor a un hombre, por amor a sus hijos, por amor a alguien siempre, y en realidad no había ninguna paga por ese trabajo, y empezar a formar esas nuevas mujeres que empecemos a entender que incluso cuando las mujeres copamos el territorio de la calle, empezamos a trabajar a cambio de una paga, volvemos a la casa y seguimos haciendo la misma tarea de reproductiva que hacían nuestras abuelas, que hacían nuestras mamás, que hacían nuestras bisabuelas. Entonces seguimos siendo doblemente explotadas por nuestra condición de mujer. Poder desnaturalizar, cuestionar y problematizar eso es empezar a pensar nuevas formas de ser mujer en el mundo, nuevas formas de empoderar, como dicen los sectores de mujeres, y en los varones empezar a entender que dentro de este sistema y cómo se reparten y cómo nos educan, tienen ciertos privilegios y que esos privilegios tienen que empezar a cuestionárselos para vivir una vida libre de violencias, porque la educación es eso, es formar nuevos sujetos y nuevas sujetas que puedan vivir una vida sin violencias. La educación no solamente dar matemática y dar lengua, es cuestionar todo lo que está mal, y la ESI es eso. Jimena, bueno, ¿ustedes qué es lo que plantean? Bueno, como te aclaré, somos defensoras de la educación sexual. Sí.
entiendo lo que decís porque estudio abogacía y conozco lo que es la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Cuando ustedes Sí. hablan de educación sexual, Integral. ¿a qué tipo de educación, qué tipo de educación ustedes consideran que es la necesaria y cuál es o qué es lo que les hace ruido? Mira, en realidad, por eso estaba diciendo que estamos totalmente de acuerdo con que se les enseñe educación sexual a los chicos, hablando de lo que es en la escuela, ¿no? Siempre, o sea, no dejando de lado los rasgos biológicos, que es lo que se está queriendo dejar de lado, porque en realidad decimos, vamos a darle para que formen nuevas feminidades, nuevas masculinidades. Permíteme decirte, tengo 31 años y a mí me enseñaron con una nueva feminidad, ya que estudio, trabajo, ¿sí? Mi vieja, hablando mal y pronto, trabajó siempre, recibió paga y siempre reconocimos en casa lo que hizo y lo que somos. Somos 3 mujeres y un varón. O sea que en este caso se invirtió la torta. La feminidad no tiene que ver solamente con el empoderamiento. Vamos a empoderar a las chicas, a nuestras niñas, con el verdadero conocimiento sobre lo que son, sobre lo que valen. Y eso es a partir de valores, ¿sí? Si yo a una niña le indico cómo debe cuidar su cuerpo, cómo debe respetar al otro, cómo se debe respetar ella misma, que tiene posibilidad de decidir cuándo quiere ser madre, cuándo quiere tener relaciones, cuándo se enamora de alguien, a dónde tienen que acudir, cómo se tienen que cuidar para no quedar embarazada, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Yo le estoy dando suficiente conocimiento para que ella pueda desarrollar y vivir el ejercicio de su sexualidad con plenitud y en plenitud, a partir de una verdad: sos mujer, sos niña, y eso no tiene nada que ver con una violencia, no tiene nada que ver con una imposición cultural. Que a lo largo de la historia tenemos una realidad en donde la mujer tuvo que luchar, me acuerdo patente Eva Perón, tuvieron que luchar para que nosotros podamos votar, porque no éramos capaces para votar, no éramos capaces para heredar, no éramos capaces ni siquiera para contraer matrimonio y después decidir si queríamos irnos o cobrar nuestro salario. Lo tenía que cobrar el cónyuge en este caso. Pero eso cambió, fue cambiando y es una nueva ser femenina o mujer, pero siempre a partir de un rasgo biológico que no tiene que ver con una imposición cultural. Yo no soy mujer porque a mí me lo impusieron. Yo soy mujer porque biológicamente estoy determinada a ser mujer. ¿Puedo darle diferentes matices? Sí, pero a mí nadie nunca me impuso que yo debía solamente trabajar y no tener facultades de estudiar o no tener facultades para hablar. De hecho, hoy en este estudio somos 1, 2, 3, 4, 5 mujeres y hay 3 varones. Me tengo que ir, soy minoría. Yo, perdónenme, pero no encuentro demasiada diferencia entre lo que dicen las dos. No hay diferencias. ¿Por qué? No, ¿cómo que no hay diferencias? No, Sí, hay diferencias. las diferencias están respecto de las modificaciones que se quieren introducir. Perdón, 2 cosas. Como verán, yo las estoy escuchando, Sí. y hay 2 cosas que me llaman la atención. Una, no noto tanta diferencia, ahora me van a corregir porque a lo mejor las hay. Y 2, no sé cuántos minutos llevamos de programa y en lugar de hablar de educación sexual estamos hablando de las mujeres. Exactamente. Y los hombres y los chicos. No, y... porque es lo que Vane planteó. Por eso es que dijo nuevas formas de feminidad, nuevas formas de masculinidad. Respecto de eso... Sí, y la diferencia entre ustedes entonces, a ver si entiendo. Y tratando de pasar en limpio. Ustedes dicen lo biológico es preponderante y ustedes dicen lo cultural es preponderante. No hay nada. Corríjame si me equivoco. No, para nosotros no hay nada. Primero, con respecto a lo que decía ella, creo que por ahí lo que hay es una mala interpretación de todos los conceptos. Creen que cuando hablamos de empoderamiento hablamos de un libertinaje y de una cuestión, porque ahí está metida también la cuestión moral, que es algo que nosotros corremos. Nosotros en ningún momento apelamos a la moral. La moral, los buenos valores, la verdad, filosóficamente son todas cuestiones discutibles. ¿Qué es la verdad? ¿Qué son los buenos modales? Según quién lo dice.
Hay que verlo eso, lo que muchas veces nos han vendido muchísimas cuestiones como rasgos de verdad y nos han costado vidas detrás de esas verdades, digamos, todo tiene que ser cuestionado. Y somos seres morales, somos seres integrales. No. Vos dijiste hoy, hablaste de la integralidad, y somos seres integrales, seres físicos, emocionales y espirituales, no desde el rasgo religioso, somos espirituales porque tenemos una psiquis y eso tiene que ver con nuestras emociones. ¿Cómo vamos a dejar la moralidad a un lado? Somos seres, nuestro derecho natural, somos morales. De hecho, vas a cualquier especie y no tiene moral, ¿sí? Pero sin embargo ve que su cría está sufriendo y lo va a rescatar. Ve que está en peligro alguien de su manada, por ejemplo, y va a ir a protegerlo. ¿Y eso qué es? Es moralidad. Lo moral no lo podemos dejar. De hecho, estamos en una sociedad y necesitamos de la moralidad para poder respetar a José, para poder respetarte a vos, Vanessa, y a todos los que estamos acá. La moralidad es central para la convivencia. ¿Me dejan hacer un corte? Sí. Está súper interesante. Yo insisto en que me cuesta encontrar alguna diferencia entre lo que ustedes proponen como educación sexual, a ver si me desasnan en el bloque que viene. ¿Sí? Perfecto. Porque por ahí yo soy el que no entiende. Vale. Bueno, veníamos del bloque anterior que yo les decía, a mí me cuesta, a veces me cuesta mucho. No noto diferencias de fondo en lo que plantean unas y otras, o unos y otros, porque me parece que hablar desde el punto de vista femenino es un error. Estamos hablando de educación sexual para todos, para todos. Sí. ¿Qué es lo que ustedes dicen? No queremos que en el aula se enseñe qué cosa. No queremos que en el aula se enseñen respecto de las modificaciones que querían. De hecho, se frenó ahora el dictamen que hubo en diputados sobre las modificaciones a la ley 26.150. Traducímelo, la gente no sabe qué es esa ley. Tiene que ver con la ley 26.150 que decíamos antes, 2006, se aprueba. Querían incorporar un nuevo marco regulatorio en el artículo 2, que es uno de los primeros en ser modificados. ¿Qué es lo que no quieren? Incorporar lo que es identidad de género, matrimonio igualitario, ya que esas dos legislaciones son y regulan derechos para gente adulta. No lo digo yo, lo dice la propia ley 26.743 y la ley de matrimonio igualitario 2010. ¿Ustedes no quieren que en el aula se les hable de trans, travestis, gays, no sé, homosexuales? Queremos que se les hable de la educación sexual como centralidad o lineamientos básicos biológicos según la edad y el grado de madurez mental que tienen esos niños. Bueno, vos pero sos docente y sabrás. tengo entendido que eso está planteado así, ¿no? Sí, está planteado así. Y a medida que surge de la inquietud de ellos, que generalmente es lo que es 10, 11, 12, 13 años, de ahí en adelante, si surge en el aula estos planteos, explicarle realmente con la información, la legislación que está vigente, que se debe respetar, pero a partir de la inquietud de los chicos, no como lineamiento, ya que si volcás un lineamiento estás volcando una ideología. La ideología de género es la que nosotros llamamos ideología de género, no es un verso, ¿sí? Surge a partir de la conferencia en Pekín 2005, la Convención de la Mujer, y las propuestas fue, de ahora en adelante, en la agenda política va a haber un paquete legislativo tendiente a la ideología de género, que se toma del feminismo radical y entonces ahí empieza, ideología de género es ese conjunto de ideas que va construyendo, no en virtud del sexo que viene determinado biológicamente, sino en virtud de la construcción que va hacia referencia a una construcción social, cultural, ética, afectiva, etc., etc. Entonces, no dejemos de lado la biología. Yo a un niño no le debo decir a un niño cero, hablando de nivel inicial, no le puedo decir, vos no podés ser, o sos niño o niña, pero vos podés decidir lo que vas a hacer en adelante. Porque ese niño o niña no tiene la capacidad, no tiene la edad, el grado de madurez mental para poder asimilar esa información. ¿Eso es lo que postulan ustedes? A un chico decirle, vos podés decidir lo que querés ser. No, de ningún punto de vista. En los cuadernillos de biodiversidad del gobierno están un niño... ¿De biodiversidad o de diversidad? De biodiversidad otra cosa. De diversidad, de diversidad está un niño mirándose en un espejo y la imagen le devuelve una niña. Eso no es para niños adolescentes, sino que hay niños de la edad
hasta primario, por lo que se ve en el dibujo. Entonces, ¿Es así? Bien, primero algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, porque me parece que se habla mucho de la educación, pero nunca se consulta a quienes realmente somos educadores, educadoras, y estamos en el territorio constantemente. Se habla de un desconocimiento absoluto de un montón de cuestiones, sobre todo de la praxis. En la praxis cotidiana, yo soy docente ya hace casi 10 años, ayer justamente tuvimos un taller de diversidad sexual, Sí. no como un intento de imposición, sino nosotros tenemos 5 niñas, chicas trans en nuestra escuela, las cuales sufren todo tipo de discriminación y violencias por estar arraigada en un territorio que considera que si es hombre o si es mujer, y si otra identidad es una mujer vestida de hombre, es un hombre vestido de mujer, y no consideran otra cosa. Esas niñas están violentadas todo el tiempo. Nosotras somos garantes de derecho, eso es lo primero que tenemos que entender. Las educadoras somos garantes de derecho y nos manejamos en el marco de leyes. Tenemos leyes como el matrimonio igualitario, tenemos leyes como la ley de identidad de género, que nosotras tenemos que respetar. No se trata de imponer, sino de garantizar derechos. Ayer, por ejemplo, a pedido de estas chicas por el grado de violencia que estaban sufriendo y trabajando incluso con tutores de sus cursos, con varias manifestaciones que tenían, decidimos hacer esta charla. A pedido de los chicos fue la subsecretaria de la Secretaría. ¿O solo con las chicas? No, con Todos. todo el curso, para empezar a entender. 5 nenas trans Sí. en un curso? No, en la escuela. En la escuela. En la escuela. Wow. 2 de ellas ya han hecho incluso su cambio de nombre y de identidad, con su identidad autopercibida, y 3 de ellas están en proceso a ser chicos trans. Y constantemente necesitan trabajar esa temática. Nosotros como garantes de derechos no debemos imponerle nada, simplemente garantizarle que en la escuela donde ellos estén van a poder vivir como ellos se autoperciban, porque no es que nosotros lo inventamos, nosotros le metimos, cuando nosotros les conocimos ellos ya venían en un periodo de transición, venían, y nosotros simplemente lo que hicimos es acobijarlo en la escuela, darle que entiendan que en la escuela pueden convivir, y explicarle al resto que tenemos que siempre ser respetuosos con el resto. Pasa Es si en una- perfecto, es perfecto. ¿Qué pasa Por si en eso una digo- escuela ustedes se encuentran a un chico, a un nene, una nena trans? Es lo que estoy diciendo. A partir de la situación particular de la escuela, ¿sí? En este caso, vos contás que hay 5 niñas trans. Sí. Bueno, perfecto. Acompañarlos en esa situación, en esa decisión, ¿sí? Y obviamente es algo que no es la generalidad, y entonces los niños, y aún creo el cuerpo educativo, es como que se sorprende y necesitan otro tipo de acompañamiento. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que a partir de las modificaciones, cuando se incorpora el marco regulatorio en el artículo 2, ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, que sabemos que es legislación vigente nacional y está garantizando derechos, lo está garantizando para niños, para adultos, ¿sí? Para adultos. Y por lo tanto, no sé qué hace. Bueno, pero si tenés un nene de 10 años que se siente... Pero me dejás terminar. Sí. El primer artículo dice que es de orden público y va a sentar los lineamientos básicos, ¿sí? De forma tal que esa ley modificada sea de orden público, y van los lineamientos básicos van a dejar de lado lo que es también el ideario institucional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que es ley de matrimonio igualitario, identidad de género, va a ser una materia transversal de educación sexual integral, incorporando estas 2 legislaciones, ¿sí? Y vamos a bajarlo a todo el curso por igual, cuando no surge sí. desde el aula, es lo que estoy diciendo. A ver, yo de nuevo trato de pasarlo limpio. Lo que ustedes dicen es, no les digan de la nada a los chicos que elijan el sexo que quieren, porque Sí, pueden género. elegir lo que quieren, sino que si hay un caso o los chicos plantean el tema, se lo tratan. Se lo trate. Ustedes dicen, ¿por qué no decirles que todo es aceptable? No, ellos o Además, los que además, prefieren por son las otro lado- modificaciones que la quieren implementar en orden público. Usted- No es ella. Es lo que se está planteando en cámaras diputados y senadores. ¿Pero qué es lo que quieren cambiar? A ver, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que, para mí, hasta este momento, las escuelas confesionales, bien que si lo vemos en la ley, son escuelas públicas de gestión oficial y de olvidémonos gestión las privada. escuelas religiosas, porque ella no está hablando del punto de vista religioso. Estamos hablando Quienes de se, educación sexual. quienes se oponen puntualmente son las escuelas religiosas, porque lo que decía es que la educación sexual integral, lo que dice en ese artículo que ella está citando, es que deben adaptar educación sexual integral a su diario institucional. Entonces las escuelas privadas, confesionales, ¿qué hacían? No daban educación sexual integral, daban PEPA, Educación para el Amor. Educación para el Amor
incumple un montón de leyes y hay temas que los vuelve parte del currículum nulo, como bien está expresando la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, sacan el tema del género, solamente hablan de sexo, con cuestiones de métodos anticonceptivos. Ahora están aflojando un poco, al principio hasta era prohibido hablar de métodos anticonceptivos, entonces para nosotras estaban vulnerando y estaban violando un montón de leyes, porque los mismos chicos de escuelas privadas, confesionales, cuando hacíamos los vaquitazos por la ESI en la legislatura, iban a la legislatura y nos decían todas las vulneraciones que sufrían en cuanto a la información y a la confusión y a las mentiras que se daban. Lo que se logra en esa modificación, en el caso que se logre, es que se va a quitar el ideario institucional y las escuelas, tanto confesionales como oficiales, escuelas públicas, tienen la obligación de dar educación sexual integral, no educación de acuerdo a su ideario institucional. Va quedando claro. ¿Cómo están formados los docentes para meterse en estos temas? No, no están formados, porque no tienen. Particularmente hablo de una docente que docente común, general, docente, ¿no? Docente, ella es docente de educación especial, tuvo que, a través del ministerio, tuvo la citación que podían ir 2 representantes de cada colegio para realizar lo que era la capacitación sobre ESI. Y dijo, fueron literalmente 10 horas cátedra y con eso nosotros teníamos que abarcar la totalidad de inquietudes, de diversidad de todos los aspectos, no solamente sexual, sino de todas, para poder hacer. ¿No están capacitados para vos? Sí. Bueno, con respecto a ese curso no son 10 horas cátedras porque son 4 meses de formación virtual porque yo lo estoy haciendo. Lo hicimos 4 docentes de nuestra institución junto con 20 alumnos. Eran solamente 10 y sin embargo hoy el equipo ESI está formado por 32 alumnos y alumnas de la escuela. La capacitación es virtual, abarca muchísimo porque en realidad la capacitación tiene que ser en formación. O sea, ¿qué significa esto? Nosotros no podemos cerrar la puerta y decir, bueno, para esto no he sido formado. La docencia es un continuo, constantemente nosotros tenemos que actualizar nuestros conocimientos en materia de todo. Yo soy profesora de letras, doy literatura y antes enseñaba la literatura por corrientes literarias y hoy se enseña este modo. Aprender sobre la marcha matemática que aprender sobre la marcha cuestiones que hacen en la vida. Por eso la educación sexual integral, cuando habla de educación, también lo que imprime es un deseo también de modificar las estructuras escolares. Por ejemplo, el tema de la sexosofía, que es lo que nos proponen a nosotros, los prejuicios y los mitos que cada una de nosotras traemos. A veces los alumnos plantean cosas que nosotros no podemos resolver y tenemos que estar a la altura, formarnos, buscar material, leer. ¿Pero hoy están formados? No, no están formados, es lo que preguntó él. Me queda un minuto. Ahora entiendo que no se van a poner de acuerdo, no digo ustedes, las dos miradas, las dos, porque hay, si bien todos apuntan más o menos hacia, todos desean lo mejor, creo, ¿no? De hecho, particularmente tuve educación sexual. Bueno, no se van a poner de acuerdo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Tienen alguna idea? Porque alguna decisión hay que tomar. Creo que para mí es, partiendo de lo que es el derecho, ¿sí?, a la información que todos tenemos como seres sujetos del derecho, respetando la autonomía progresiva del niño, que es uno de los principales y principios rectores en Convención de los Niños, de los derechos de niños y niñas, y que está regulado y avalado hoy también en el Código Civil y Comercial. ¿Cómo crees que se resuelve esto? No hay, es como que hay puntos que son... Es que las críticas que se hacen son críticas que son falta, insisto, falta de información. Lo que ella dice progresivamente, la ESI lo plantea progresivamente. Si uno revisa los diseños curriculares, los lineamientos curriculares del 2008... Yo las escucho a ustedes dos y como desde inicial, primaria, secundaria y van avanzando. Se me termina el programa y seguiría hablando toda la noche sobre esto. Ideología de género no es autonomía progresiva del niño. No comparto ideología de género porque ese es un... primero hay que ver de dónde salió. El Papa Ratzinger fue el primero que habló de ideología de género. Estaría bueno, primero, buscar quién fue el Papa Ratzinger. 15 psiquiatras, él lo psicólogos. Impone, de dónde lo saca y qué quiere decir con eso. Y con él eso también planteó la pedofilia como una orientación sexual. Entonces tenemos que tratar de primero estaría bueno que lo mire hacia adentro de su institución. Entonces, bueno, entonces... Chicas, muchísimas gracias. De nada. Estoy pensando en el televidente que tiene chicos en la escuela y debe estar pensando, ¿y entonces qué va a pasar? No sé. Hoy actualmente los padres tienen el derecho a educar a sus hijos según si a mí me preguntan, ¿sabe qué haría? El año que viene hay elecciones. Sí. Junto con las elecciones, como hacen en Estados Unidos, un papelito que diga ese sí, ese no, con 2 cartillas, con toda la información de lo que significa por qué sí, por qué no, y que la gente decida. Yo haría eso. Pero bueno, qué sé yo, yo no gobierno la Argentina. Chicas, muchísimas gracias. No, gracias a vos, José. gracias.